Estás escuchando Laboratorio de Juegos, tu podcast sobre la creación de juegos de mesa con Pablo Garayzar y Adrián Alba. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Laboratorio de Juegos. Yo soy Adrián Alba y como siempre tenemos al otro lado de la línea a Pablo Garayzar. Hola, Pablo. Hola, buenas. Hoy llega el escritorio del novato, no sé si tan novato como él lo dice, pero aquí tenemos a Carlos Daunés. Hola, ¿qué tal? Sí, novato a ratos. A ratos sí, a ratos no. Se está quitando la novatada a pasos agigantados. Bueno, sentó muy bien la primera entrega de esta serie de programas. ¿Y qué nos vienes a contar en este segundo? Bueno, eso de que sentó bien me pareció súper raro, porque me parece extraño que haya gente a la que le guste Alien 3. Me parece mucho más raro que haya gente a la que no le gusta el quinto elemento, pero bueno, son cosas que ocurren. Cosas de la vida. Cosas a mí de la Alien vida. 3, oye, donde haya un alien da igual el resto. No. El caso es que me parece que no ha habido suficientes no me gusta en ninguna de las redes como para que no aparezcamos aquí. Así que bueno, yo por esa parte contento. Me siento un poco como el pianista de Casablanca, ¿no? Cuando Ingrid Bergman se acerca y le dice, tócala otra vez, Sam. Pues sí. Que realmente no dice no lo esa dice en toda expresión. En toda la peli no lo dice, pero eso es lo que queda. Pero nos lo quedamos y me lo apunto. Así que soy como ese pianista. Bueno, yo si queréis empiezo ya, que yo he venido aquí claro que sí, a hablar. No vuelvas a tocar la misma porque creo que vienes con temas nuevos, ¿no? Sí, es la idea. La idea es venir con temas nuevos para que la gente no se aburra. Entonces hemos dicho, venga, vamos a coger 3 cositas más. Antes me gustaría empezar con una frase de Hemingway y lo digo porque me molan estas cosas, ¿no? Él dijo que si quieres escribir sobre la vida tienes que vivir. Así que si quieres hacer juegos, tienes que jugar. Hay mucha gente que piensa que no, que creo que había por ahí un editor que decía, no, yo no quiero contaminarme con lo que hacen los demás. Yo quiero hacer juegos sin pensar en nada más. Bajo mi punto de vista, es un poco un error, ¿no? Es bueno saber qué hay por ahí y conocer, ¿no? Qué se está moviendo, qué mecánicas hay, cómo están funcionando. Ver distintos puntos de vista sobre algo, yo creo que es interesante. Así que empezamos por ahí, ¿eh? Tenemos una pequeña cita de Hemingway. Y bueno, primero vamos a hablar sobre lo que se llama la caracterización de integrales de perro multidimensionales, ¿vale? Bien. Buen nombre. Lo veo. A ver, yo te dije... ¿Vas a hacer la integral por partes o cómo la vas a hacer? No, es multidimensional, como pueda. Vale. Yo lo que tengo que dejar claro, Mefi, que es que, o sea, Adrián, tienes que empezar a meter ya aquí los gags de sonido. Si no, no me mola. Vale. Si no, esto no tiene ningún sentido. Bueno, esto simplemente es una pequeña referencia a los que son fans de Nizia, porque es su tesis de doctorado. Y la quiero mencionar porque al final de este capítulo rescataré una idea interesante que mencionó en una entrevista, ¿no? Ahí lo dejo para que aguantéis hasta el final. No vale eso de correr la barra hasta el final, ¿eh? Hay que aguantar. A ver si lo conseguimos. Va dejando spoiler de su propio hype, perdón por los palabras, pero veo que domina el medio, ¿eh? O sea, está generando ahí toda la expectación. Lo tiene controladísimo. Este novato, de novato nada. Bueno, haremos lo que podamos. Ahora sí, en serio, voy a mencionar los tres fallos, 3 errores o 3 situaciones que vamos a analizar durante el escritorio de hoy. Las digo las 3 de golpe y ya las analizamos. Lo primero será diseñar solo lo que nos gusta. La segunda parte o la segunda sección será la resistencia al cambio, el segundo tema que trataremos. Y el tercero, ¿qué tenemos que dejar al editor? Obviamente en este último solamente voy a hablar de experiencia personal en un caso, pero en el futuro espero poder hablar de muchas otras cosas. Vamos al turno. Lo primero, diseñar solo lo que nos gusta. ¿Y de qué vamos a hablar aquí? Bueno, primero hay que tener en cuenta lo que hablábamos en el episodio anterior. ¿Cuál es el objetivo de nuestro juego? Comercializarlo, jugarlo con la familia. Eso es importante para saber hasta qué grado diseñar lo que nos gusta puede ser un error o no. Y este error viene de mano de Paco Gómez. Él fue el que me lo comentó. Y bueno, cuando yo lo empiezo a analizar, o cuando empecé a leer lo que él me dijo, yo en realidad creo que en su caso es más un acierto que un error. Pero voy a explicaros por qué él ve como un error eso, diseñar solo lo que nos gusta.
Ujú. Él me explicó lo siguiente. Dice, bueno, algo que todos sabemos, que diseñar juegos es un continuo ensayo-error. Me puso una frase que me hizo mucha gracia, porque además tiene mucha razón. Él decía, diseñas 100 versiones y presentas la mejor. Las otras 99 son aún peores. Y desde ese punto de vista dices, pues es cierto, ¿no? Él dice que diseña los juegos que le gustan, pero que su gusto en los juegos es minoritario. Por lo tanto, no puede llegar a tanta gente como le gustaría. Dice que le gustan los fillers y por eso busca mecánicas sencillas. Es decir, que tengas pocos caminos de decisión, pero que esas decisiones las tengas que pensar muy bien. Tengas que sopesarlas por las implicaciones que van a tener. Vosotros ya sabéis que Paco es un aficionado y le encanta la teoría de juegos. Y es la base que utiliza en la gran mayoría pues de sus juegos, ¿no? Sin embargo, y aquí viene la parte en la que él cree que es un error, cree que la mayoría de juegos que él hace, la gente los ve como juegos simples o muy azarosos, porque no llegan a ver la mecánica que hay detrás. Claro, su deseo es hacer llegar al mayor número de personas la teoría de juegos, que es algo pues que tiene muchísimas implicaciones. Pero considera que no lo está consiguiendo, porque al final sus juegos se quedan como en una zona infantil y no llega a lo que él quiere, que es pues eso, llegar a los adultos y que lo vean de esa manera. ¿Vosotros qué opináis en cuanto a esto, ¿no? El hecho de que intentes conseguir algo y no lo consigas. ¿Veis igual? ¿Lo veis igual que lo está viendo Paco en este aspecto? Pues, ¿qué quieres que te diga? Si es el punto de vista, ¿lo comparto? ¿O lo que piensa Paco sobre sus juegos es lo que... si lo veo exactamente igual o no? Yo, por un lado, pienso que diseñar juegos que te gusten a ti es bueno porque te va a llevar a disfrutar del trabajo que estás realizando. Sin embargo, es cierto que si no vemos más allá, es muy probable que nos estanquemos en nuestros gustos sin ver, sin refinar mecánicas de estos mismos juegos y que se quede un poco colgado, ¿no? Respecto a los juegos de Paco, yo creo que tienen un público más grande que el que él se piensa. Si bien se ven sus juegos, según sus palabras, más como juegos infantiles o juegos familiares, pero para un público dirigido más infantil, creo que también es por el tipo de formato de juego que es, en el sentido, se ve una cajita pequeña, con componentes chulos e ilustraciones bonitas, asequible para poder jugarlo con público infantil y que tiene una profundidad necesaria también para un público adulto, y se asocia a ese público familiar porque es asequible para ambas partes. Muchas veces, no solamente con sus juegos, pasan con otros. Puedo poner directamente el ejemplo del juego de Pablo de las Arqueras, que bien está dirigido para un público que quiere aprender, por así decirlo, ¿no? Es como didáctico, ¿no, Pablo? El de Arqueras. Sin embargo... Educativo. Sí, es educativo. Y yo veo gente que se aproxima a él no por su mecánica, no por... No porque quieran aprender lo que va a enseñar el juego, sino porque es una caja pequeña con un aspecto bastante chulo, que parece que van a tener algo que les llama la atención, y eso ya les orienta a hacer en su cabeza una idea del juego, aunque luego no sea esa. Y lo mismo creo que puede pasar con los juegos de Paco. Siempre, pues fíjate, Traffic Jam, Penalties, ¿qué ilustraciones tienen? Pues unas ilustraciones bonitas para público adulto, pero también muy adaptadas para un público infantil. Y pues, quieras que no, eso llama la atención para esos dos puntos. Y teniendo en cuenta que funciona bien en ambas partes, yo creo que el diseño es acertado, aunque el público objetivo al que él quiera llegar, pues no sea exactamente el que quiere. Aunque estoy seguro que hay mucha gente de adulta que quiere jugar a sus juegos tal y como son, por el diseño y por lo que tienen detrás. Porque realmente la mecánica es flipante. Yo lo que veo es que a Paco le pasa un poco lo contrario que me pasó a mí con el juego de Llamaradas. Con Llamaradas pusimos un tema bastante adulto, un incendio en la ciudad donde la gente moría, y las mecánicas eran súper sencillas. Entonces, pues la gente que se acercaba al juego muchas veces pensaba, bueno, pues esto es un más 12, es un más 14, vamos a jugar, y luego va, qué sencillo, ¿no? Qué poco juego ha dado, entre comillas. Y bueno, era así más que nada porque lo diseñamos para gente que no tiene nada que ver con el mundo de los juegos de mesa. Pero cuando lo llevas al mundo de los juegos de mesa no encaja bien. Y esto creo que es algo que también ha contado Julia. Que la temática y la mecánica a la hora de poner la edad tienen que coincidir.
Y a Paco lo que pasa es que en su búsqueda por la parsimonia, que es un poco para mí uno de los principios fundamentales del diseño, que es buscar el menor número de reglas posibles que dé pie a estrategias y a dinámicas interesantes, se queda con tan poco, es tan bueno en ese refinado, queda tan puro el juego que quedan tan pocas reglas que se pueden contar en tan poco espacio en el libro de reglas. Y además, como las temáticas de animales y tal son muy sencillas de utilizar, pues que se juntan las dos cosas y pues los editores lo ven y dicen, mira, a ver, esto es un juego que se explica en 5 minutos, tiene una temática súper blanca, ¿qué quiere un editor? Bajar la edad de venta, cuanto más mejor. Pero claro, el juego que están jugando una familia con chavales y chavalas de 5, 6 años, 7... a Ardillas del Bosque, no tienen nada que ver con el juego que jugaríamos nosotros tres. Y las reglas son las mismas. Pero claro, la profundidad pues no tiene en absoluto que ver. El otro día comentábamos en la trastienda que Paz decía que no es lo mismo mover fichas de ajedrez, que tú las puedes saber mover perfectamente, que jugar o elegir una de tus 3 cartas que tienes en la mano al azar. Es decir, lo que tú no haces es entorpecer o ofuscar el juego, sino que, bueno, tú cumples las reglas del juego. Lo que pasa es que no tienes una estrategia. Tu estrategia es súper azarosa y ganarás muy pocas veces. Entonces, claro, si no nos paramos a pensar pues qué metajuego está viendo ahí o qué segunda capa del juego, mejor dicho, porque bueno, además del metajuego hay una segunda capa ahí de estrategia más a medio y largo plazo. No solamente táctica, no solamente qué me interesa en esta baza, sino qué ha salido, qué está por salir, a qué está jugando el resto de la gente, ese tipo de cosas que un niño pequeño pues no es capaz de captar todas esas sutilezas o tenerlas en la cabeza, pues un poco por la memoria de trabajo, ¿no? Está a unas cosas, no puede estar a otras, pero que una persona adulta, pues normalmente sí que tienen en cuenta y de repente dices, claro, es que este juego es súper interesante cuando yo de repente empiezo a elegir las bazas o elegir los recursos que están públicos, no tanto para ganar yo mi baza, sino para arruinar estrategias, porque sé que la mía todavía no se ha arruinado. Y en el largo plazo, dentro de 6 rondas, te voy a ganar, ¿no? Es lo típico que dice la gente muy buena en ajedrez, ¿no? De mate en 12. Y dices como, a ver, espera, ¿qué me estás diciendo? Y es como, joder, ¿cómo que mate en 12? O sea, ¿cómo has anticipado 12 movimientos? ¿Qué eres? ¿Cómo sabes que te voy a ganar en 12 movimientos? No te pongas así. No. Entonces, eso, por ejemplo, en los juegos de Paco, yo creo que pasa o podría pasar mucho que alguien que controle qué es lo que está pasando más allá de su propia mano y sus propias bazas puede desarrollar ese tipo de estrategias a medio y largo plazo y hacer que los juegos sean mucho más ricos, pero por temática y por necesidades de la editorial, pues muy probablemente esos juegos nunca lleguen a una mesa donde haya gente capaz de estrujarlos al máximo. Entonces, pues en algunos otros juegos se sacan retematizaciones, no sé si esto es una palabra que exista, pero o sea, que saca el mismo juego tematizado de otra forma y tiene una segunda juventud, es decir, pues sacamos el Ardillas al Bosque, pero de repente pues son, yo qué sé, un conjunto de refugiados y campamentos que hay que no sé qué tal, una cosa como súper adulta y de repente dices, guau, qué juego más profundo con tan pocas reglas, qué elegancia, qué parsimonia, nos pasamos aquí unos ratazos de la leche, queremos volver a jugar. O sea, eso es algo que le va a acompañar a Paco todo el rato porque busca la parsimonia, que para mí es un precepto, un principio de diseño buenísimo. Vamos a intentar hacer el mejor juego posible sin quitarle nada de la esencia y poniendo solamente lo que sea fundamental. Pero claro, si eres muy bueno refinando, al final es que es tan sencillo que nos pasa como algunas obras de arte moderno, ¿no? Que dice, eso lo haría cualquiera. Dices, ya, claro. Pero yo he llegado a este círculo tachado por un cuadrado después de 6.000 estudios que he hecho sobre la profundidad, sobre el color, sobre no sé qué tal, que si quieres te los enseño, para que veas que esto no es lo primero que se me ha pasado por la cabeza, ¿no? Pero que claro, cuando lo ves así tal cual, dices, joder, Picasso, qué mal dibujaba, ¿no? Y dices, bueno, pues igual mírate todos los estudios que ha hecho previos y mírate también la pintura que ha hecho más
más realista para que veas que lo está haciendo adrede, vamos, o sea, que está simplificando, que está jugando con la perspectiva adrede, ¿no? Entonces, eso yo creo que es algo que le va a perseguir a Paco casi siempre por ser tan bueno en destilar las ideas que tiene. Sí, yo traía, a ese hilo yo traía como ejemplo el Traffic Jam que ha mencionado antes Adrián, porque Traffic Jam, bueno, yo lo empecé a ver cuando en una de sus charlas para Ludo, de aquellas también grabadas de aquella época, sí, él aparecía explicando el que luego sería Traffic Jam. Creo que hay hasta un año de diferencia desde que vi yo eso hasta que Traffic Jam salió al mercado. Y Traffic Jam es muy curioso, la mecánica de Traffic Jam es lo que decís, es muy sencilla. Al final yo tengo unas cartas con una serie de vehículos que tienen ciertas reglas. Y tengo que decidir en base a lo que veo y lo que creo que tienen los demás, dónde quiero ir, o a qué hora quiero salir, si por la mañana, por la tarde o por la noche. Y dependiendo de la cantidad de gente que vaya, se producirá atasco o no. La idea es que vayas a un sitio en el que no haya atasco para poder llevarte los puntos. Detrás de algo tan sencillo, la profundidad que se le puede buscar es enorme. El intentar pensar qué van a hacer los demás. Y yo creo que lo que le pasa a Paco es que quiere que la gente vea esa profundidad y como está tan bien adornada, pues puede ser difícil, ¿no? Sobre todo para los chavales, ¿no? Pero yo creo, estoy con Pablo en que esa capacidad de reducir al mínimo algo y conseguir lo que consigue, yo no lo veo un error. Pero como él sí lo ve como un error, bueno, quizás no es eso lo que vea como un error, sino a quién quiere llegar y a lo mejor no cree que no lo está haciendo, pero yo creo que sus juegos son unos juegazos. Por eso, por sencillos y... O sea, yo creo que si lo traemos a un símil musical, igual se entiende también, que es en plan, bueno, hay alguien que después de haber hecho un montón de pruebas, un montón de temas, un montón de tal, saca una música que es súper robusta a nivel armónico, no sé qué, tal, funciona súper bien, y resulta que le gusta a la gente que no tiene ni idea de música. Lo peta en un sector que dices, bueno, pues que estos son los que escuchan lo primero que sale en la radiofórmula y ya está, dices, a ver, pero que yo soy un músico que estoy haciendo las cosas bien y dices, ya, pero es que además de hacerlo bien, pues esto casa perfecto para la radiofórmula, o sea, sigue valiendo para todos los públicos, ¿no? Y entonces el miedo que yo creo que tiene Paco, y está un poco feo que estemos hablando tanto de Paco sin estar presente, es en encasillarse. Es decir, Paco puede hacer juegos para adultos porque de hecho los hace. Lo que pasa que los hace tan bien que son vendibles para gente más pequeña y que no los van a jugar bien esa gente pequeña. Esa es la pena que me da. O sea, que los juegos de Paco no van a brillar en el público que se están vendiendo porque se pueden jugar mal y pasarlo bien. Es decir, tú puedes jugar al Traffic Jam haciendo el chorra, morirte de la risa, porque es como, joder, qué capullo sabéis, habéis hecho no sé qué tal, jiji, jaja, además todo es súper bonito, todo está guay y tal, y no darte cuenta de toda la magia social que está pasando ahí, de que todas las cabezas intentando predecir lo que va a hacer el resto para hacer lo contrario, y somos malísimos en eso y volvemos a coincidir en una opción que no era la buena, pero vamos todos como mulos a la misma, y eso es bonitísimo. Y eso muchas veces la gente que no está dentro del mundo de diseño de juegos o que no está en teoría de juegos o que no sabe un poco de comportamiento humano, pues no lo ve porque el ruido de las risas está tapando todo eso, ¿no? Y a mí esa es un poco la pena que me da, pero bueno, igual lo que tiene que hacer es cambiar de banco de imágenes y empezar a poner temas más heavies, porque la temática, como bien dijo Paz, es la mitad del chiste. Yo por dar un último apunte aquí, los juegos de Paco tienen una carga social muy grande. Ya se ve también cuando él viene aquí a hablar al programa que habla, igual no habla de estructuras sociales de los humanos, pero sí de estructuras sociales de animales. Y sus juegos, igual como si los analizas mecánicamente, pues igual él tiene la sensación de que se quedan fríos, pero para nada, porque igual es un juego que yo
Para jugarlo, pues como juego un Eurogame, no lo jugaría, porque el Eurogame es de gestión, es de estar cada uno pensando en su cabeza y ¿cuánto socializamos? Pues lo que cada uno queramos implicarnos en ese momento. Sin embargo, los juegos de Paco directamente te incitan a eso. ¿Por qué? Porque hay interacción directa constante. O sea, no te voy a tirar algo para fastidiarte a ti directamente, a lo mejor, pero sí, todo lo que hacemos nos influye a todos de una forma directa y hace que la dinámica que se genera en la partida no se genera con muchos juegos. Y creo que eso es algo que no valora lo suficiente en los juegos que hace y que tiene. Pues Paco, ya has oído, ¿eh? Sigue los consejos del laboratorio. Bueno, vamos a dejar... No, una cosita. Sí. Este tema no era que no hagas lo que a ti te guste solamente. Claro. Porque al final ha sido una intervención a Paco, así sin me di cuenta. Sí, eso de diseñar solo lo que nos gusta. Yo creo que porque temática... de eso sí que me gustaría comentar una cosa, si no te importa, Carlos. Venga, te voy a dejar, va, tira. Vale. que es que, o sea, a ver, es un error o no, porque está claro, aquí, bueno, tú que eres muy amigo de las citas, yo traigo otra cita aquí, ¿no? Que es de Letamendi, que dice: el médico que solamente sabe de medicina, ni de medicina sabe. Es decir, no podemos obcecarnos en un microtema, porque entonces al final es que nos estamos perdiendo incluso la profundidad de ese microtema en el resto del saber, ¿no? Pero dicho esto, también hay que ser conocedor de tus propias incapacidades, que es algo que a veces nos cuesta. Y dices, mira, es que yo soy súper malo con los números, a mí se me da fatal tematizar esto, yo la parte narrativa no la veo. Bueno, pues puedes hacer dos cosas: o forzarte a hacer lo que se te da mal para ver si finalmente era un tema de entrenamiento y no de capacidades, o bien disfrutar donde estás bien. Es decir, todos estos rollos de coaching de sal de tu zona de confort, y una mierda, sale de tu zona de confort. Lo suficientemente dura es la vida como para que estemos todo el rato en la zona de desconfort. O sea, hay que disfrutar también un poco de la maestría. O sea, cuando ya por fin has llegado a un mínimo de nivel para hacer algo decente en un determinado ámbito, aprovéchalo. O sea, no digas, no, ya ahora ya sé hacer deck buildings, entonces ahora no voy a hacer ninguno más. Ya eso, siempre quiero ser el eterno aprendiz, ¿no? El escritorio de novato va a estar aquí, Carlos, durante 25 años, ¿no? Pues no, o sea, si algo que se te da bien, igual deberías aprovechar tus capacidades o tus conocimientos. Lo que pasa es que la idea también es salir de máximos locales, o sea, vamos a buscar un poco más allá, pero no tampoco irse a las antípodas, porque es que si no, empezamos desde cero y vamos a intentar redescubrir la rueda y la pólvora y probablemente pues la redescubramos cuadrada y mojada. Así que, no sé, yo lo de la zona de confort, que tanto coach me anima a salir, le digo, bueno, que empiecen a salir ellos y luego ya si eso les sigo. Sí, no me apetece mucho. Yo por eso decía que era un error que a él le parecía que tenía. Yo creo también que si... A ver, cuando yo pienso en un diseño o diseñar un juego, empiezo por diseñar algo que me gusta, porque voy a disfrutar haciéndolo y va a ser un proceso que voy a tener. Y yo creo que se refería más que nada a que, claro, él busca un objetivo que ve que, por lo que sea, no consigue o no llega en el camino que llega, y en el camino que lleva. Y por esa razón, a lo mejor lo considera como un error que a lo mejor no ha afinado del todo. No llegar a lo que quiere. Pero estamos de acuerdo los tres que estamos aquí y todos los que nos escuchan que sus juegos son unos juegazos. Y aquí llegamos. ¿Qué os parece si vamos a por el segundo tema? Dejamos a Paco que si no va a decir esto, ¿qué es? Vale, vamos a cambiar, voy a grabar un audio que sea, vamos a cambiar el primer tema por diseñar los juegos que no te gustan. Voy a poner Paco Intervention y vamos a ver una pancarta y una foto de Friends. Rajemos a Paco. O de Juan Millo. No, ha sido todo lo contrario, ¿no? Sí. Hemos rajado, pero bien. Bueno, venga, vamos a por el segundo y así vamos adelantando. Este era la resistencia al cambio. Y para introducir este aspecto me vais a permitir que os cuente una historia. ¿Vale? Una leyenda griega, seguramente la conocéis, es la que tiene que ver con el nudo gordiano. ¿Habéis oído hablar de él? Sí. Perfecto. Pues os lo voy a contar para quien no lo sepa. Y si lo sabéis todos, pues me vais a escuchar un ratito. Porque, bueno, la leyenda dice que los habitantes de Frigia querían elegir a un rey
Y entonces, pues lo que hacen todos los griegos, consultaron al oráculo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y el oráculo le respondió pues que el nuevo rey sería aquel que entrara por la puerta del este acompañado de un cuervo posado sobre un carro. Y quiso la fortuna pues que fuese un pobre labrador que solo tenía una carreta y unos bueyes por riqueza el que cumpliera con esas condiciones. Este labrador se llamaba Gordias. Bueno, le eligieron monarca, así que él decidió fundar la ciudad de Gordio. Y en señal de agradecimiento, pues se acercó al templo de Zeus y ofreció su carro. Y lo ató junto a una lanza, el carro, el yugo, todo, con un nudo cuyos cabos estaban o se escondían en el interior. Era tan difícil encontrarlo que nadie lo podía desatar. Y se dijo entonces que el que consiguiese desatar ese nudo conquistaría el oriente. Pasó el tiempo y cuando Alejandro Magno se dirigía a conquistar el imperio persa, pues conquistó Frigia y allí lo enfrentaron hasta a ese dilema. Tenía que desatar el nudo. ¿Cómo lo solucionó Alejandro Magno? Pues sacó su espada, cortó la cuerda y según dice la narración de Curcio Rufo, dice que Alejandro dijo, es que es lo mismo cortarlo que desatarlo. Bueno, de ahí viene luego una expresión tanto monta, monta tanto, que ya si es otro día hablamos de ello. El caso es que, ¿para qué todo este rollo? Bueno, al final el nudo gordiano hace referencia a un obstáculo que puede ser complicado y que requiere de pensamiento lateral, pensar de forma distinta, dar vueltas a un asunto para encontrar la solución. Y romper o cortar el nudo gordiano implica lo contrario, es cortar por lo sano, ser muy tajante a la hora de encontrar la solución a un problema. Básicamente se puede decir que es analizar cuál es la esencia del problema. Para Alejandro Magno la esencia era que el carro tenía que estar desatado. Pues bueno, lo corto y fuera. ¿De qué error queremos hablar utilizando todo esto? Bueno, que a veces no queremos cortar de forma tajante algo a lo que nos aferramos, algo que nos gusta en nuestro diseño. Por ejemplo, cuando yo estaba con Paradox Dreams, había ciertas cosas como el efecto mariposa o las acciones básicas que había que realizar, la base del juego, que no acababa de funcionar. A mí me parecía que sí, pero no acababa de funcionar. Bueno, pues tuve que cortar por lo sano. Aquí no había opción a dar vueltas y vueltas a ver si consigo que esto engrane, porque era claro que no funcionaba. Así que, pues eliminé la selección de acciones oculta y planteé un tablerito con selección de acciones pista. José Ramón Palacios me habló de este error, ¿no? José Ramón es el autor de La Viña y del próximo Luna Capital. Él me escribía, dice, cuando te medio funciona algo, es fácil caer en el virgencita, virgencita, que me quede como estoy. ¿No? Porque te gusta tanto eso que no quieres deshacerte de ello. Él me mencionaba que le costó aprender a decir, mira, esto es una mierda, ¿no? Esto no funciona, lo tiro a la basura. Y a veces cuesta, ¿no? Deshacerte de estas cosas. Sin embargo, es importante detectar rápido los errores en un prototipo. Eso de fallar antes, fallar mejor, ¿no? Es importante porque hace que, bueno, si las bases no funcionan, cámbialas para que... Es como estar construyendo una casa encima de la arena. Necesitas una buena base. Como venga una pequeña tormenta, se va todo al traste. Y yo creo que en este aspecto, desde el punto de vista de la psicología, es algo interesante, ¿no? Y como este es tu terreno, Pablo, ¿qué se puede decir desde ese punto de vista, sobre la resistencia al cambio, ¿no? Algo que te gusta, hay que cambiarlo, pero me cuesta. Bueno, el término resistencia al cambio está bastante en debate últimamente porque a la gente no le gusta ponerlo en negativo. Sino que bueno, pues habla la gente de disposición al cambio, ¿no? De cuánto de dispuesta o dispuesto estás a asumir que tienes que cambiar, ¿no? Y esa palabra de asumir es muy importante, es darte cuenta de que no es lo suficientemente bueno lo que tienes encima de la mesa. Aquí la
la historia que nos has traído es buenísima porque pone de relevancia dos principios de diseño que son importantes, ¿no? Que es el vamos a intentar mejorar, vamos a hacer una mejora continua, pero también lo mejor es enemigo de lo bueno. Es decir, a ver, no vamos a intentar buscar la hiperexcelencia porque muy probablemente nos perdamos por el camino y nos estemos perdiendo cosas buenas. Entonces, en ese ajustar de dónde me quedo, sobre todo, bueno, lo que bien has comentado de que a veces necesitamos vencer nuestra resistencia al cambio y necesitamos pues muchas herramientas que nos ayuden a ello. Hoy en día está súper de moda dentro de la psicología el término nudge. Nudge, mal escrito, escrito así en inglés, que es como una especie de mini empujón que nos dan los servicios o los sistemas o las situaciones que ha creado alguien para que venzas esa pequeña resistencia al cambio, ¿no? La resistencia al cambio podríamos hacer un símil en términos físicos como el rozamiento, ¿no? Una vez que, o sea, tú tienes una piedra y cuando la quieres mover, pues está rozando tanto con el suelo que tiene una resistencia muy grande. Pero una vez que has empezado a empujarla y has vencido la resistencia inicial, luego ya sí que tiene una resistencia, es decir, si dejas de empujar la piedra va a parar, pero la fricción cuando está en movimiento es muchísimo menor, ¿no? Entonces, ese pequeño empujón que te da el sistema mejora tu disposición al cambio. Y entonces hay muchos factores que tienen que ver con eso y hay también diferentes intensidades a la hora de forzar ese pequeño empujón, ese pequeño vencer al cambio, como pueden ser pues, técnicas de comunicación, proporcionar información sobre lo bueno que va a ser el cambio, sobre las propuestas que están encima de la mesa. Muchas veces decimos a alguien que no es lo suficientemente bueno, pero no le estamos proporcionando ningún tipo de alternativa o ningún tipo de propuesta. Es como, yo cambiaría esto de tu juego no funciona. Y dices, joder, no funciona, pero dime qué otra alternativa tengo para intentar probarlo, o bueno, ver un poco el tema ya más de cuál es qué es lo que tenemos encima de la mesa, cómo comunicar que hay algo que está mal y cómo comunicar también que otras propuestas o que otros procesos de cambio puede haber, ¿no? El otro día Ferran decía, hombre, no hay que decir las soluciones, o sea, cuando tú estás dando feedback no podemos caer en el error de ponernos el gorro de gente del diseño y decir, venga, vamos a cambiar esto y yo lo haría así, yo lo haría asado. Pero sí que se puede hacer una pequeña sugerencia y luego también una pequeña sugerencia no solamente de la solución propuesta alternativa, sino del proceso de cambio que podrías seguir. Bueno, yo te animo a que explores la vía pues, de la combinatoria o la vía de la selección de acciones o la vía de el deck building, ¿no? Antes, off the record, estábamos hablando de Novel Run y cómo Adrián me sugirió que con lo que yo tenía en mente explorar la vía de la construcción de mazos, del deck building, para ver si por ahí iba la cosa, ¿no? Entonces, ese acto comunicativo me sirvió a mí para vencer la resistencia al cambio o para mejorar mi disposición al cambio, ¿no? Otros factores mucho más implicados para vencer la resistencia al cambio pueden ser pues factores ya más de participación, de gente que se involucra en tu propio proceso. Pues mira, creo que tienes una buena idea, creo que tiene muchos fallos, pero ¿qué te parece si codiseñamos esto? Porque creo que entre las dos vamos a poder hacer algo decente. Pues eso ya es un grado de involucración muchísimo más grande, ¿no? Que ese compromiso además sea continuado en el tiempo, es súper importante para vencer las resistencias, porque muchas veces caemos un poco en la apatía de decir como estaba muy bien, como dice José Ramón, virgencita, que me quede como estoy, estaba muy a gusto ahí, ¿no? Antes hacíamos bromas con la zona de confort, pues sí que estaba muy a gusto, pero bueno, a veces hay que moverse un poquitín. Más nivel de intensidad, pues incluso negociación, o sea, luego vamos a estar hablando de editoriales, muy probablemente. Cuando entres ya a la fase editorial, hay una fase ya que no es de, venga, te animo a hacer este cambio, sino no, vamos a negociar cuáles son los términos, cómo va a ser el producto final y vamos a vencer algunas resistencias porque es que si no, igual se rompe la negociación, ¿no? Entonces, y ahí, pues todo el mundo tiene algo que aportar, pero muchas veces pues los
las resistencias al cambio se vencen porque se ponen muy de manifiesto cuáles son los pros y los contras de cada una de esas decisiones que se están tomando, ¿no? Porque al principio, cuando estamos en la fase de diseño, pues los pros del cambio cuestan de verse porque hay un montón de costes ocultos, ¿no? El típico sesgo de costes ocultos de que hemos invertido un montonazo de horas en hacer esa mecánica funcionar y ahora dices que la guarde. Lo bueno es que casi siempre la guardamos no en la papelera de reciclaje, sino en una balda, igual muy alta, para que no nos dé la tentación de cogerla otra vez, pero en una balda por si acaso pues llega su momento o llega nuestro nivel de madurez como gente que diseña para coger esa idea y llevarla a cabo, ¿no? Y ya entrando en el terreno en el lado oscuro de la disposición al cambio, podríamos llegar a niveles de manipulación, o sea, gente que es capaz de presentarte información sesgada o utilizar esos pequeños empujones en momentos en donde pues no tienes toda la información o tienes prisa o tienes urgencias de otro tipo, económicas o materiales o lo que sea, y consiguen que estés muy, muy dispuesto al cambio, pero no en tu propio beneficio, sino en el beneficio de otra persona, ¿no? Y ya si nos vamos a el mal encarnado, pues podríamos llegar incluso a la coerción, o sea, a forzar explícitamente a la gente a hacer cosas que no quiere, ¿no? Y bueno, pues está claro que tenemos que identificar todo este tipo de mecanismos que tenemos entre personas para animar a la gente al cambio. El más ligero es simplemente la presentación de información nueva que igual no había sido valorada. El más macarra es la coerción directamente. Y todo esto entra también dentro del proceso de la vida de alguien que crea juegos de mesa. Porque de repente igual tú piensas que estás en una negociación entre partes y te sientes coercionado. Entonces dices, a ver, vamos a resituarnos. ¿Qué me estás diciendo? ¿Que tengo que hacer esto sí, o si no, pues me vas a romper el contrato que habíamos firmado? ¿Me estás poniendo mala cara a todo lo que te digo y solamente pones buena cara cuando repito lo que me acabas de decir? Bueno, pues igual tenemos una relación un pelín tóxica entre creador y editorial, ¿no? O sea, en una negociación tiene que haber un toma y daca, eso no lo niego, pero tiene que haber toma y tiene que haber daca, no solamente toma. Y entonces ese tipo de cuestiones son importantes a nivel psicológico y tenemos que conocer el reverso tenebroso de la resistencia al cambio está ahí por algo. Porque si no, seríamos 100% manipulables. Es decir, todos los sesgos que tenemos han sobrevivido a generaciones y generaciones porque han permitido a la gente que los tenía librarse de algunas buenas liadas, ¿vale? Entonces, muchos de ellos son adaptativos. Son atajos, son trampas que tenemos por ahí metidas, pero que nos libran, pues como os digo, de partes un poco negativas. Entonces, si bien al principio nos pueden venir muy mal, porque nos están evitando romper nuestros prototipos no suficientemente buenos, y aquí rescato un poco la camiseta de Ludo Valencia del caquicornio y tu proto es una mierda. Bueno, pues hay que tener esa actitud de que nuestros protos son una mierda hasta que se demuestre lo contrario. Pero conforme vamos avanzando en el proceso y vamos saliendo del escritorio del novato y vamos llegando ya a firmar con una editorial, pues hay que tener también un poco de salvaguardas y un pelín de resistencia al cambio para que tu juego no acabe totalmente pervertido, entre comillas. No sé si estáis de acuerdo con todo esto que os he contado o no. Sí, a mí hay una parte que me ha llamado la atención, que seguramente se trató en parte cuando creo que fue Ferran y Nuria, estaban los dos, ¿no? Cuando hablaron acerca del feedback, que cómo se da y cómo se recibe. Y has mencionado una cosa interesante en cuanto al feedback, que creo que es importante tenerlo en cuenta también. Como esa resistencia al cambio está ahí, normalmente nos cuesta deshacernos de cosas. La forma en la que decimos las cosas que están mal, a veces nos gusta ser directos, pero otras veces no es necesario.
no hay que confundir, como era, sinceridad con sincericidio, ¿no? Hay que tener en cuenta pues que la otra persona tiene mucha ilusión por lo que está haciendo, y entonces la forma de decir las cosas para ayudarle a realizar ese cambio, pues también tenemos que tener un poco de mano izquierda. No digo adornar ni decir cosas que no son, pero creo que es bueno, cuando damos feedback, también mencionar las cosas buenas que tiene el juego. Porque eso ayuda a la persona a que, bueno, vale, me tengo que deshacer de esto que no funciona del todo, pero es que aquello está gustando, voy a dirigirlo por ahí. Y creo que facilita esa resistencia al cambio. No sé si tú, Adrián, querías comentar algo de esto. Sí, quería comentar alguna cosa, sobre todo porque estáis orientando este tema desde un punto de vista social, en el que otras personas te dicen cosas acerca de tu prototipo, ya sea un feedback positivo, feedback negativo o un feedback manipulable, ¿no? Pero creo que lo que tenemos aquí también que analizar es que la resistencia al cambio va también asociada al miedo al fracaso. Muchas veces, cuando no queremos recibir una crítica negativa, o la recibimos pero nos ponemos en modo defensivo, es no porque creamos ciegamente en que nuestro producto es maravilloso, sino porque tenemos ese miedo al fracaso que existe en nuestra sociedad, y no solamente a la hora de hacer un juego de mesa, sino en muchos otros aspectos, para todo. Todo el mundo, en cierta medida, tiene este miedo, y sobre todo cuando empiezas a hacer diseños de juegos de mesa, esto es lo primero que puedes llegar a sentir. Quitando esta socialización de lado, creo que es importante también tener autocrítica. Independientemente de si has hablado con gente o no, si tú estás con tu prototipo y es un proyecto, yo lo voy a hablar en modo de proyecto, ya sabéis que yo soy una persona que tiene 10.000 proyectos a la vez, entonces, y que me gusta evolucionar. Y para evolucionar, lo que tengo que hacer es mucha autocrítica. Y la autocrítica no autocrítica destructiva, sino autocrítica real. Y esto hay que hacerlo para todo, incluso para los juegos de mesa que estás diseñando. Tienes que ver en qué punto he empezado yo a diseñar, hasta qué punto he llegado con este diseño. Si te notas estancado, decir, ¿qué es lo que me está estancando? ¿Es difícil cortar algo de raíz? Sí. Mira, a Piari mismamente, cuando lo empecé a diseñar, yo lo empecé tenía dados. Y no quería quitar los dados. Los dados no se lanzaban, eran otra cosa, pero no quería quitar los dados. Sin embargo, eso hacía que el juego se estancara. Pues en un análisis que tienes que hacer sobre el juego, pues tienes que valorar tú también hasta dónde quieres llegar con eso. ¿Quiero hacer un juego de dados o quiero hacer un juego en mi caso, de abejas, ¿no? ¿Qué es lo que quiero? ¿El juego de gestión de esto o quiero los dados? Porque quiero las dos cosas juntas, pero quizás eso no es posible. Cuando estás en un proyecto, una vez que has llegado a ciertos objetivos, tienes que echar la vista atrás y decir, vale, ¿cuánto he avanzado? Eso no se suele hacer. Siempre es porque estoy aquí estancado y no llego a nada. Y digo, no. Mírate hace unos meses cuando empezaste el proyecto, otro proyecto que hayas abandonado, compáralo con el que tienes ahora. ¿Hasta dónde has llegado? Eso es algo importante. Y después decir, lo que tengo ahora respecto a mis capacidades actuales es un logro para mí, porque muchas veces lo es. Si tú te fijas dónde estabas y dónde estoy ahora, lo que he conseguido ahora es, esto no lo ves hace un año y ahora he conseguido algo que es brillante. Y aún así no estoy contento con este resultado. ¿Qué tengo que hacer? ¿Hasta dónde puedo llegar? ¿Creo que puedo llegar más adelante? Pues lo intentaré. ¿Qué no puedo llegar? ¿Qué es lo que me está impidiendo llegar a mi objetivo final? Y es preguntas que considero que todo el mundo debería hacerse a la hora de lanzarse a un proyecto, independientemente de lo que otras personas estén diciendo sobre eso. Muy bien, me los dejo sin palabras. Ovación cerrada. Eso. ¡Hala! Se acabó el programa. Muy bien. No, bueno, de hecho, el tema de Apiari es un buen ejemplo, ¿no? Por lo que he oído cuando has hablado acerca de él, ha pasado por muchísimos procesos de cambio. Sí. Lo utilizo como ejemplo, de hecho, por eso mismo. El juego no verá el mercado nunca, pero me vale como herramienta educativa. Claro, ten en cuenta que es que los juegos de abejas no funcionan. Exacto. Bueno, muy bien. Bueno, creo que ha dado para un buen ratito esta segunda parte, ¿no? Sobre la resistencia al cambio. ¿Qué os parece si vamos ya por el último de los fallos? Este lo traigo yo. Vale, este de la casa. Sí, este de la casa, porque hablé mucho. ¿El postre es casero? Sí, ¿no? Sí, muy casero y no sé cocinar. Así que imagínate cómo va a salir. Bueno, el caso es que aquí ya entramos en terrenos más delicados.
por el estado en el que está el proceso del juego, ¿no? Decíamos que era que dejar al editor. Y os voy a explicar lo que me pasó con Cohetes. Y vuelvo a sacar el tema que ya mencionamos en el capítulo anterior en cuanto a las ganas y la ilusión de hacer las cosas, ¿no? Y de que el juego se publique. Cuando yo presenté Cohetes a Ramón de Troquel Games, a él le gustó mucho, ¿no? Entonces me dijo, vale, pues venga, vamos a firmar el contrato. Mira, vamos a hacerlo de esta manera. Si nos traes todo ya dibujado y tal, nosotros andamos con mucho lío, podemos hacerlo, pero tardaremos más, no sabemos cuándo podremos ponernos a ello. Y yo dije, uy, como se lo dejé a ellos, igual tardan muchísimo, y si puedo buscarme yo la vida, digo, no te preocupes, Ramón, que ya me encargo yo de dibujar el ilustrador. Error. Error porque no sabía lo que iba a implicar que yo, con los conocimientos que tenía en ese momento, buscara un ilustrador y luego los problemas que tuve después, de los que vamos a hablar ahora, no entendía lo que implicaba. Yo solo veía, bueno, mira, voy a firmar ya y ya me encargo yo de dibujar el ilustrador, que hay gente muy buena por ahí y tal. Contacté a ver, me lo tenéis que decir, con Pedro Alberto, que será Pedro A. Alberto. Es que el caso es que si en el capítulo anterior me iba a pegar BA por un lado y hoy le toca a Pedro con los nombres y más él. El caso es que di con él, una maravilla de persona, y empezamos a trabajar con las ilustraciones. Aquí hubo un problema básico que fue la comunicación. Hay que tener muy buena comunicación y hay que intentar dejar las cosas atadas siempre. Cualquier duda, y aunque no creas que sea una duda, da igual, hay que comunicarla, hay que hablarla y hay que saber por dónde ir. Porque yo tenía una intención con la ilustración de Cohetes, y como me encargaba yo iba a presentarlo, pues digo, pues ya voy a ir revisándolo yo, ¿no? Pedro A. Alberto me enviaba pues unos bocetos y bueno, estaba chulo. Lo que pasa es que se estaba enfocando a un diseño, una ilustración muy realista. Y claro, ya teníamos pues varios planetas hechos, algún personaje. Entonces le digo a los del Troquel, mira, estamos yendo por este camino, ¿qué tal? ¿Qué os parece? Y ahí empezaron ya a ver, no problemas, pero sí problemas sobre todo a la hora del diseño, de lo que quería buscar la editorial. La editorial buscaba juegos enfocados, claro, era un juego educativo, pues a público infantil. Así que ilustraciones realistas no llamaban la atención para un público infantil. Uh-huh. Entonces dije, pues vamos a tener que cambiar. Y aquí vino una cosa que me destrozó. Fue un lunes por la mañana, me acuerdo. ¿Eran las 9:05 de la mañana? Sí, más o menos. Sí, si me leía la mente el otro día, Pablo, hoy lo haces tú, Adrián. O tengo la mente demasiado transparente. No, que yo soy un bot, hombre. Ah. El caso es que estaba hablando con Ramón y me dice, porque, claro, las ilustraciones las estará haciendo en vectorial, ¿verdad? Y yo pensé, supongo que sí. Porque es un ilustrador y como ilustrador él sabrá cómo tenía que hacer las cosas. Y le digo, le voy a preguntar, pero yo creo que sí. Pues no, estaba haciéndolo en mapa de bits. Y hay una diferencia entre ambos tipos de ilustración. El vectorial, bueno, ya creo que habéis hablado alguna vez acerca del vectorial, ¿no? Te permite ampliar muchísimo sin perder definición, pero claro, el sistema la forma de dibujar para un ilustrador es distinta. No se hace igual, no son las mismas técnicas para hacerlo en mapa de bits que en vectorial. El caso es que le pregunto a Pedro y me dice, no, yo en mapa de bits, siempre lo hago en mapa de bits. Y a mí se me quería caer el mundo encima. Pues verás tú, que es que me lo han pedido en vectorial, voy a hablar con ellos y a ver qué me dicen. Bueno, también hay que decir que Ramón se portó, una pasada, ¿no? No te preocupes, que lo arreglamos, ya se vectorizará, o si no, envíanos y miramos.
Pero aquí vienen esos problemas de comunicación por las dos partes. Ellos estaban con muchísimo trabajo y dieron cosas por sentado, y yo estaba con mucha ilusión y di cosas por sentado. Entonces, tenemos que, cuando estamos en este proceso, no tenemos que tener miedo de preguntar. ¿Cómo lo hago? ¿Te gusta? ¿No te gusta? Aunque tengas que decirlo 5, 6, 10 veces en un día. Porque te aseguras de que las cosas se hacen bien y se van en una dirección concreta. A nosotros nos costó encontrar esa dirección en Cohetes. Nos costó porque, primero, lo que os decía, ¿no? El mapa de bits, luego el estilo de ilustración. Pedro intentó hacer unos primeros bocetos más infantiles que no acabaron de convencer a la editorial. O sea, Pedro tuvo que hacer un montón de cambios. O sea, no está pagado lo que Pedro tuvo que hacer. Y bueno, al final ha salido un resultado muy chulo, ¿no? Yo creo que las ilustraciones de Cohetes se enamoran. Pero el problema es que me llevé mucho sufrimiento por el camino, precisamente por no tener esas cosas atadas. Y yo creo que el problema de base no fue la comunicación, sino el decir, ¿quieres ilustrarlo? Toma, ahí tienes el juego, ilústralo y me lo enseñas ya bonito. Porque yo no tenía la experiencia para encargarme de esa parte. Y entonces creo que es importante, ¿no? Saber qué hay que dejarle al editor. Una vez hablamos con el editor y él nos dice lo que quiere, ya asentamos las bases de qué va a hacer cada parte. Y cuanto más haga el editor, menos haces tú. Y no es que te desentiendas del proyecto, no es la idea que quiero transmitir, sino que a veces no está dentro de nuestro campo de experiencia o de nuestras habilidades llevar a cabo ciertas partes de ese proyecto. Entonces tenemos que entender que hay ciertas cosas que tiene que hacer la editorial, o es mejor que lo haga la editorial para evitar problemas durante ese proceso, y luego también pues lo pasas mal, ¿no? Porque metes la pata y es tu primer proyecto y bueno, pues acabas muy agobiado. Lo que pasa es que yo tuve suerte, tanto por parte del Troquel como por parte de Pedro. Siempre hubo muy buena voluntad en intentar que saliese todo bien, no hubo nunca ningún tipo de palabras más altas que otras. Entonces, bueno, eso también me deja muy tranquilo, ¿no? Que no hubo un látigo por ahí, pero esto no puede ser, es que... No, hubo muy buena relación y me alegro, ¿no? De haber dado tanto con los dos, ¿no? Con las dos partes. Pero claro, no quita que por el camino pues sufriera un poquito, ¿no? No sé cómo veis el tema de qué dejar a la editorial, o qué hacer tú, qué no hacer. Yo creo que hay que dejar al profesional que haga lo que sabe y no intentar abarcar lo que no sabemos, por mucho que estén desbordados de trabajo. Si vas a trabajar con alguien que está desbordado, pues que te lo haga saber, que se retrase el proyecto, buscamos a otra persona, pero intentar no meterse en charcos de los que no sabemos salir. Muy cierto. Yo de hecho, como no iba a dibujarlo yo, le cogí a un profesional y digo, él sabe lo que tiene que hacer. Sí. Pero claro, al profesional también hay que dirigirle sobre qué es lo que quieres. Claro. Y sobre todo en el tema de ilustración. Ahí tiene que estar todo muy claro, ¿no? Que se pueden hacer algún cambio, pero no de bases tan fuertes, ¿no? Yo desde un principio sí que he tenido experiencia con ilustraciones, sobre todo para el canal, cuando me pedí una cabecera concreta. Y bueno, con un arte muy concreto. Al final tampoco quedó como a mí me habría gustado el resultado final, pero sí es verdad que la comunicación que hubo por el medio pues fue fluida, es esto sí, esto no, esto de esta forma, esto de la otra. Y aún así, yo me vi, como no tenía el conocimiento suficiente como para poder expresar todo lo que yo quería decir o para hacer que se me entendiera, sobre todo con una comunicación a distancia, pues al final sí que me dejé llevar un poco por el ilustrador. Teniendo en cuenta que era para mí, al final, yo daba el visto bueno al resultado final, pues con el resultado final que yo consideré oportuno, me quedé. Pero claro, si fuera para otra persona y yo estuviera haciendo la inmediación, pues yo no me vería capaz de hacer ese proceso, por ejemplo. Y el propio ilustrador sí que te pide que le digas ciertas pautas. El hecho de que te estén mandando pruebas de cosas pequeñas que se van haciendo en cada momento es importante para no hacer un trabajo en vano
y no hacer cambios bruscos. Mira, se me ha ocurrido que voy a tocar estos palos. Entonces, míralo a ver si por aquí sigo o no. Que eso también es importante. Sí, habéis empezado citando a gente importante y yo voy a citar a una persona muy importante que es mi madre, Lisa Sagarminaga, que suele decir que quien no anda con la cabeza tiene que andar con los pies. Y es verdad, ¿no? O sea, si no sabemos de qué va la fiesta, pues vamos a tener que hacer el doble de trabajo, vamos a tener que hacer trabajos de ida y vuelta, muchos de ellos, pues porque vamos un poco perdidos, ¿no? Entonces, sí que me parece importante delegar en quien sabe. Sí que también creo que tiene que haber una comunicación fluida y sobre todo un comunicar no tanto ideas o palabras, sino resultados parciales. Es decir, por aquí bien, por aquí mal, porque muchas veces, pues lo que decía Carlos, ¿no? Dice, bueno, yo delego en la persona que sabe de esto y ya me encontraré el juego bonito y ya veremos si hay que ajustar algo o no. Y dices, no, o sea, es que como te olvides mucho tiempo, pues igual lo que al final te encuentras es algo que es totalmente diferente a lo que tenías en mente, porque o bien no lo has sabido explicar bien, o bien no te han sabido entender bien, o bien había dificultades técnicas que tú no has tenido en cuenta y que quien ha puesto ahí su labor profesional ha dicho, mira, es que esto te lo he hecho de esta forma porque yo ya sé que luego en imprenta esto que tú me proponías no va a funcionar porque no hay tanta precisión a la hora de hacer no sé qué o lo que sea, ¿no? Entonces, yo creo que es súper importante tener una metodología ágil de diseño y de desarrollo. Es decir, quedar cada 1 o 2 semanas, pocos avances, pero bastante comunicados, una comunicación fluida y corta, es decir, quedamos cada 2 semanas 10 minutos para que me enseñes cómo vas. Y así, o sea, no hay nunca una sorpresa, ¿no? ¿Dónde hay muchos lloros, por ejemplo? Pues en la peluquería, ¿no? Tú vas a la peluquería, los chicos pues normalmente no nos esmeramos mucho en esto, pero pues igual alguien que tiene un peinado muy característico y que es parte de su identidad, puede pensar y decir, joder, me da terror ir a la peluquería. ¿Y qué es lo que hace esa gente? Bueno, pues lleva fotos. Me gustaría que mi peinado sea parecido a esto. Igual, luego, quien te va a cortar el pelo te dice, a ver, es que esta persona tiene el pelo a lo afro de manera natural y tú, pues con el pelo que tienes, te lo puedo cardar, pero no va a quedar igual. O sea, que sepas que te puede intentar hacer algo parecido, pero no va a quedar igual. O que sepas que para esta forma de cabeza, pelo, lo que sea tal, no va a funcionar. Y ahí está el saber hacer del profesional, ¿no? Y entonces, pasa lo mismo cuando vamos a hablar de arte y juegos. Dices, bueno, a ver, a ti, o sea, ¿qué te resuena cuando estamos hablando de cohetes? ¿Cómo qué otros juegos se puede parecer? Ya sé que puede ser un juego más grande, más pequeño, más filler, más party, más euro, más no sé qué, pero el arte, el estilo. Dime 2, 3 juegos que si yo copiara el arte y te lo implantara en tu juego, pues estarías contento con ello, ¿no? Entonces, traer esos ejemplos, yo creo que para quienes no sabemos de diseño a esos niveles es súper útil para aterrizar un poco lo que queremos pedir. Y luego también, como pasa en las peluquerías, pues muchas veces te enseñan con un espejo que por aquí bien, la parte de atrás, voy bien, va bien la cosa. Es decir, comunicación fluida, ¿no? Porque si no, pues lo que también pasa en las peluquerías, que hay gente que va ahí, se queda medio dormida y luego se levanta y con una cresta de la pera, todo trasquilones y dice, joder, me habías dicho moderno, pues yo súper moderno. Y dices, ya, bueno, la pega es que... Esto no es moderno, es posapocalíptico. Eso es, moderno Mad Max. Bueno, pues... entonces, claro, lo bueno es que en el diseño del juego de mesa, pues se puede rehacer, ¿no? Pero claro, es trabajo doble, trabajo triple, trabajo muchas veces. Y como tú bien decías, hay veces que no está pagado porque ha habido un fallo de comunicación y lo asumen las dos partes y es algo bastante doloroso y que genera bastantes fricciones y sobre todo bastante pérdida de tiempo. Entonces, para evitar eso, para evitar andar con los pies, vamos a intentar andar con la cabeza antes y vamos a, pues si no sabemos explicar bien con lenguaje técnico qué es lo que necesitamos, si queremos vectorial, si queremos bitmap, si queremos no sé qué tal, vamos a decirle para qué usos lo vamos a querer,
Es decir, si lo necesito escalar porque quiero que esta misma ilustración vaya a portada o vaya a hacer no sé qué tal y tiene que ser grande, joder, pues no me digas que a mí, por ejemplo, con Arqueras me pasó lo contrario. Me dijo Pedro Soto, a ver, dime el tamaño de los tokens porque yo no voy a dibujar una flecha con un detalle de la de Dios si luego va a ir en un token de 1 centímetro por 1 centímetro. Porque estamos haciendo el tonto, ¿no? Y entonces es eso, saber también cuáles son los componentes finales para ajustar un poco pues las maneras de diseñar. Hay trazos que no se van a entender en una ilustración pequeña, pero que luego si son parte del tablero y es un tablero grande, pues ahí sí que se ven los fallitos, ¿no? Entonces ahí hay que ajustar mucho más, ¿no? Y ese tipo de cosas, pues si no las sabemos expresar en lenguaje técnico, pues sí las vamos a poder expresar en formato de ejemplos y en formato de usos. ¿Qué usos vamos a dar a las cosas que vamos a pedir y qué ejemplos de cosas parecidas estamos teniendo en mente? Que luego sí que nos deberíamos aconsejar, y aquí hilamos con el primer punto, nuestra resistencia al cambio tiene que ser lo suficientemente baja como para que alguien que sabe más que nosotros de este tema nos aconseje y nos diga, mira, hombre, aquí pues la labor del editor que decías, ¿no? Aquí se presta mucho más a no hacer algo tan infantil, pero tampoco tan realista. Vamos a quedarnos en un término medio donde pues se identifique claramente las estructuras, las personas y tal, ¿no? Que no sea una caricatura, pero que tampoco sea una imagen fotorrealista, porque entonces pues va a quedar algo como demasiado serio, ¿no? Y en ese ajustar, pues están todas las partes implicadas, ¿no? Ilustrador, diseñador, editorial, habéis conjuntado ahí muy bien. Pero claro, lo que decíamos, si al principio delegamos demasiado y no damos pistas, pues es un poco palos de ciego. O sea, no de ciego porque es alguien que va a proporcionar una propuesta robusta, pero quizá alejada de lo que tenía el resto de la gente en mente. Entonces, para mí me parece un súper buen consejo el que traes, que es que tengamos un poco en cuenta esto, que no podemos asumir que el resto de la gente, pues como también has comentado, que nos lea la mente, ¿no? Y hay veces que incluso no hay nada que leer en nuestra mente, no porque seamos bobos o lo que sea, sino porque no tenemos suficiente criterio. O sea, no somos novatos y cuando nos hacen preguntas técnicas, pues solemos delegar la respuesta porque no sabemos de eso, ¿no? Entonces, yo los dos asideros que traigo a este punto son los ejemplos. O sea, eso es fundamental. Y luego la comunicación constante, que no haya ninguna sorpresa. O sea, si hay sorpresas, que sean positivas, pero que la comunicación constante con ejemplos, no con comunicación verbal, sino por aquí qué tal, por aquí bien, con bocetos, antes de dibujar, después de dibujar, antes de colorear, por ejemplo, que es un trabajo costosísimo. Solamente con boceto de línea es muy fácil ver si vamos bien o mal. No sé, ahorrar también disgustos y toneladas de horas perdidas porque ha habido malentendidos, ¿no? Pues sí, eso es así. Es así, yo lo he vivido en mis carnes. Así que, chicos, aprended de los novatos. Bueno, pues yo creo que... no sé si, Adrián, tienes algo por ahí en recámara para hablar. ¿Más? No. Está todo dicho. Muy bien, muy bien. Pues nada, ya hemos llegado al final de este escritorio. Hemos mencionado pues el error que consideraba Paco, ¿no? En cuanto a diseñar solo lo que nos gusta, la resistencia al cambio y qué dejar al editor. Importante estos pasos que hemos visto ahora de una buena comunicación. Y me gusta mucho el símil con la peluquería, ¿no? Yo quiero esto, ¿no? Las imágenes que hay que presentar que ha dicho Pablo. Bueno, pues he prometido que iba a hablar acerca de un detallito. El hype que se cumpla. Sí. Para la gente que está con la barra, es aquí. Aquí, justo ahora. No, es una tontería, pero me gustó mucho la idea y creo que es muy extrapolable al grupo en el que estamos, ¿no? Y a este podcast. Nicia dijo en una de sus entrevistas que él veía los juegos como si estuviese empaquetando el entretenimiento en cajas. Y entonces él decía, las personas quieren abrir las cajas y que el entretenimiento salga. Por lo tanto, un diseño debe de ser robusto. Y esto lo hacía haciendo referencia a que las personas que se van a enfrentar al juego van a ser muy distintas entre sí. Así que los que tenían que testear los juegos también tenían que ser distintos. Uh-huh. Pero me gustó mucho esa idea, ¿no? Estamos empaquetando el entretenimiento en cajas y queremos que la gente disfrute
de esas cajitas que nosotros llevamos a su casa. Y la verdad es que para todos los que hemos tenido la suerte de tener algún juego ya editado, ver cómo la gente disfruta de tu juego, pues eso es una recompensa muy, muy chula. Así que todos los errores que traemos es para no cometerlos y conseguir que ese entretenimiento llegue a las casas y las mesas de la gente. Entretenimiento de calidad. Bueno, eso es. Qué bonita idea esta de llevar entretenimiento en cajas. Me parece casi como que da para un corto de animación. O sea, porque es una chulada de idea. Y en el laboratorio lo único que queremos es que cuando se abra esa caja, que no haya nada que huela un poco a rancio, o que huela un poco a no sé, a que no está del todo bien en su punto, ¿no? Pero bueno, no siempre lo conseguimos. A mí, no sé cómo lo ves, Adrián, pero yo el tema de las novatadas que nos está contando Carlos, me parece que es todo el rato dar en la diana. Así que este novato le vamos a tener que quitar el título. No sé si hay que renombrar la sección, pero vamos, me parece alucinante la cantidad de buenos consejos en tan poco tiempo. Yo lo llamaría el exnovato. El tablero, ¿cómo era? Ya se me ha olvidado hasta el nombre de la sección. El escritorio. También puedes confundirte y decir el escritorio del novato. El escritorio del exnovato. Sí, o sea, es súper importante todo esto. La verdad es que canela en rama. Este contenido es el que estás trayendo tú ahora mismo. Es parte de lo que nosotros queríamos traer en esencia desde el principio. No solamente hablar de cosas técnicas, también hablar de sensaciones, de vivencias. Es lo que empezamos a intentar traer cuando hacemos entrevistas a autores y autoras que nos cuenten su experiencia. Es lo que intentamos buscar también que nos cuenten muchas veces, aunque pues no siempre es posible. Luego lo empezamos a hacer nosotros mismos con nuestras experiencias propias, y es de agradecer que más gente como tú venga a contar todos estos detalles, todo este aprendizaje que ha ido absorbiendo a lo largo del tiempo y que ahora desea expandirlo para que otras personas no cometan los mismos errores. Sí, yo quiero que la gente vea mis cagadas. Es difícil escarmentar en cabeza ajena, pero se agradece muchísimo el esfuerzo para que avisarnos de, mira, ahí hay una piedra, ahí hay otra. Uh-huh. Yo igual he caído 3 veces en esa piedra, pero a ti te convendría no caer ninguna. Eso es el libro de pistas del diseño de juegos y sobre todo de la edición. Una gozada tenerte aquí. Y si te has caído, pues ver cómo te levantas, que eso también es bueno. Desde luego. Yo de hecho me quiero seguir equivocando. Eso es bueno. Equivocarse es síntoma de que sigues andando. Eso es. De que no estás en el mismo sitio. Eso es. Bueno, pues nos veremos muy prontito, Carlos, con otro programa. Y nos despedimos de aquí, de nuestra audiencia también. Y hasta la semana que viene, en un nuevo programa de Laboratorio de Juegos. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Puedes seguirnos en las redes sociales, Instagram y Twitter, laboratorio_POD. También puedes escucharnos en YouTube, iVoox, Spotify y Google Podcast, Laboratorio de Juegos.